expresar en euskera, pues te cortan la comunicación, en fin, se dan situaciones límite que llegan incluso a la agresión. Eres combatiente en una realidad concreta que es la cárcel, sabes que estás aportando a la lucha que están llevando en la calle, percibes el apoyo social, porque hay muchos medios de percibirlo, por ejemplo, que las visitas que suelen ser semanales, y aunque tú estés de casa a 800 kilómetros o a 1000 kilómetros, pues todas las semanas, personas, amistades, familiares, todas las semanas hacen ese recorrido, y entonces te emociona eso, el percibir que no consiguen, con toda su normativa especial, no consiguen romper los vínculos ni sociales, ni familiares, ni nada. Yo tuve que, desde el 87 hasta el 2003 estuve, 16 años hice en la cárcel, y entonces sales de la cárcel y bueno, pues te tienes que volver a readecuar a la realidad social y familiar y todo el ámbito, ¿no? Todo el entorno te tienes que volver a readecuar poco a poco. Es un esfuerzo muy grande el que tienes que ir realizando, es un esfuerzo grande que se realiza con el tiempo, paso a paso. No todo el mundo se adecua en los mismos periodos, sabes que tienes que rehacer tu vida desde cero, desde que sales de la cárcel, cuentas con ese apoyo del entorno natural, amigos, familiares, que te van ayudando, pero bueno, también hay dificultades, has estado muchos años en régimen de aislamiento, viviendo completamente solo 22 horas al día, saliendo solamente 2 horas al patio, y una vez que sales en la calle pues estás constantemente rodeado de gente, te crea ciertos agobios, fobias, en fin. Actualmente pues ando un poco, hemos hecho diferentes reflexiones entre los presos que hemos salido ya antiguamente, en los últimos años, y nos damos cuenta de que la gente que está en la cárcel y cumple periodos muy extensos, es decir, 15, 18, 20, 22 años de cárcel, pues tiene más dificultades, dado los cambios sociales que ha habido, tanto a nivel de relaciones, el mundo laboral, las dificultades que surgen para integrarte, para no ser dependiente de nadie. Pues hemos empezado a organizarnos y estamos intentando crear una asociación en la cual ese tipo de situaciones de salidas o de reingresos del exilio, la gente no tenga que resocializar o adecuarse a estas nuevas situaciones de una forma individual o particular, ¿no? Entonces la asociación lo que busca es, pues bueno, facilitar, o en el término asistencial, pequeños detalles de la vida cotidiana, como una casa, o si necesitas dinero, una aportación económica, o intentar que nadie tenga que hacer a ese tipo de situaciones él solo frente, sino que sea consciente de que estamos aquí, que estamos organizándonos, de que estamos preparándonos para esas fases. Y en tercer lugar, una vez que has sido detenido, incomunicado, torturado, has sido juzgado por la Audiencia Nacional, has ingresado en una prisión española, hemos visto que el gobierno español ha ido modificando leyes, y a presos que tenían ya una expectativa de salida, unos presos que ya tenían una fecha de salida de la cárcel, se les ha aplicado una interpretación nueva de la ley de manera retroactiva. Hay presos que llevan más de 20, 25 años y veían que en pocos años, en pocos meses, iban a salir a la calle, y a esos presos les han aplicado una nueva interpretación que hace que esos presos tengan que cumplir 5, 10, 8 años más en prisión. Eso es lo que se le llama la conocida doctrina Parot. No solo les han alargado la condena, haciendo una trampa. Estas personas, cuando fueron detenidas, cuando cometieron ese delito, eran condenadas a 30 años, que era el máximo penal que establecía el ordenamiento español. Para nosotros eso es una forma camuflada de pena de muerte,
y nos parece también que tiene una repercusión muy negativa en la salud. En los informes que hemos realizado en los últimos años hemos visto que el tiempo de permanencia en prisión es un factor condenatorio también para la salud psicológica. Más o menos 10-15 años de cárcel empiezan a aparecer efectos de la estancia en prisión misma y aparecen de formas muy diversas. Los casos más graves que estamos asistiendo en estos momentos se tratan de diagnósticos de esquizofrenia. Hay 2 personas que tienen esquizofrenia en la cárcel. Ambas personas cumplen todos los requisitos para ser puestas en libertad, porque existe en el Código Penal y en el Código Reglamentario varios artículos que condicionan la puesta en libertad a los motivos de salud, pero llevan años que no son puestos en libertad y encima las veces que se les ha solicitado esa puesta en libertad la han denegado. Hay uno gravemente en estos momentos que se trata de Chus Martín, que está en la cárcel de Zaballa, es Áraba, y llevamos solicitando su libertad 1 año y medio. Hemos visto muchos efectos de la tortura dentro de la cárcel y fuera de ella también, y supone un porcentaje muy alto de asistencia psicológica en las cárceles. Lo difícil cuando nos encontramos con un problema así es dar un correcto tratamiento, porque muchas veces estamos obligados a hacer terapia delante de un profesional de la cárcel. Nos obligan a permanecer al lado del personal médico de la cárcel, de un psicólogo o de un médico, y nos prohíben hablar en euskera. No podemos decir ni una sola palabra en vasco. Querría señalar que en los últimos 2 años han impedido a 27 profesionales de la salud entrar en las cárceles por motivos de seguridad, y esa es una de nuestras grandes reivindicaciones, porque hemos visto y somos testigos de que por razones de seguridad se vulneran otros derechos básicos a la salud, como pueda ser una conducción al hospital para hacer una prueba o pueda ser administrar un tratamiento concreto, ¿no? Hay casos y ha habido casos donde los motivos de seguridad han impedido sacar a una persona a tiempo cuando estaba sufriendo un infarto. Han muerto 2 presos por esa razón, y los argumentos que daban era que por motivos de seguridad no podían abrir la puerta de la celda. Recientemente una persona que tiene cáncer, estando presa, le suministraron un tratamiento de quimioterapia de 2 veces por semana, y los funcionarios dijeron que sacar a una persona, a una etarra, 2 veces por semana de la cárcel era demasiado y no podían asegurar la seguridad, así que no le llevaron a hacer las sesiones de quimioterapia. Yo desde muy joven he militado siempre en los movimientos populares, en la defensa de la cultura y de la lengua vascas. En consecuencia, en el 82 hubo una redada en mi pueblo, en la que amigos míos fueron detenidos y fueron torturados, y para que yo no corriese la misma suerte tuve que escaparme. Como paradoja tendré que decir que tuve que escaparme de Euskal Herria, del País Vasco, para refugiarme en el País Vasco, que también es una paradoja de nuestro exilio. Desde el principio la vida de exiliado es muy dura. En realidad el Estado francés ha jugado con nosotros de alguna manera y nos ha hecho la vida imposible. Es decir, que desde que vinimos no teníamos derecho a trabajar, no teníamos derecho a ser ciudadanos a parte entera. 1 año más tarde empezaron los primeros atentados del GAL. Hay que recordar que el GAL es el grupo terrorista más sangriento que ha vivido el País Vasco. No hay que olvidar que el GAL fue creado por el Estado español. Es un hecho que es incontestable. Hay
gente del gobierno español y policías que han sido condenados por ello, con la asistencia y con el acuerdo y con la colaboración del Estado francés. Hay que recordar que ha habido 27 asesinatos en 3 o 4 años, de los cuales hay una docena que no pertenecen al colectivo de refugiados. Y desde entonces pues la vida se nos hizo imposible. El hecho de trabajar o hacer una vida normal era casi una sentencia de muerte. Pasado ese tiempo llegó un momento en el que incluso para el Estado francés los atentados y el clima que generaban eran insoportables y difícilmente sostenibles a nivel internacional. Entonces hubo un acuerdo entre los estados y a través de ese acuerdo el Estado francés se comprometió a tomar más medidas administrativas, judiciales y extrajudiciales para terminar con lo que los españoles llamaban el santuario etarra en el Estado francés. Cuando se acabaron los atentados del GAL, el Estado francés comenzó a expulsar a centenas, digo bien, de refugiados vascos y a colaborar estrechamente en el ámbito represivo del Estado español. A consecuencia de ese paquete de medidas de ilegalización y de criminalización del colectivo de refugiados vascos, tuve que dejar mi trabajo, tuve que esconderme de alguna manera y al cabo de 3 o 4 años fui detenido, fui encarcelado en París. Cuando terminé mi pena me condenaron a vivir asignado a residencia. La asignación a residencia en realidad es una doble pena. Es una doble pena porque en ningún sitio está escrito que una persona que ha sido condenada a cárcel a la salida no puede gozar de todos sus derechos como persona. Me asignaron a la residencia en el centro de Francia y me comunicaron que no tenía derecho a trabajar, que no tenía derecho a la seguridad social y que no podía salir del entorno o de los límites de la comuna de la que me obligaron a vivir. Es una situación muy dura, es como una cárcel más grande y al cabo de 2 años, como colectivo, nosotros decidimos que había que terminar con esa situación. Nos rebelamos, vinimos a Bayona y nos plantamos en la catedral diciendo que nosotros queríamos vivir en el País Vasco, que era nuestro derecho y que nosotros estábamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestra decisión. Desde entonces, desde el 95, vivimos de una manera o de otra, sin papeles, muchos sin derecho a trabajar. Nuestra vida como refugiado transcurre entre militancia política, compromiso. Nosotros seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos luchando por la independencia de nuestro pueblo. Nosotros somos la última generación de refugiados vascos. Esperemos que así sea, esperemos que la resolución de este conflicto sea definitiva. En mi caso, como represaliado político vasco, empieza como resultado de mi propio compromiso militante en torno al movimiento de liberación nacional. En mi pueblo estoy encuadrado dentro del movimiento popular por los presos y en el movimiento político, y en los finales de los años 80, debido a la represión que va en aumento, tengo que huir en principio, estoy obligado a hacer una vida, clandestina, pero en el 91 me detienen aquí en Socoa y paso 1 año y medio en la cárcel y después, estando dentro de la cárcel, me imponen una medida de asignación
que no se va a cumplir en un primer momento, pero que como